Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a enseñar cómo poder utilizar la Sysnand en Nintendo. Se preguntarán algunos o puede que ya lo sepas, así que repasaremos. La Sysnand es diferente a Emunand porque en esta no se crea una partición imaginaria, por ende es menos probable que se corrompa la memoria. Yo exploré esta opción debido a que tengo una Switch QS, es la versión con el puerto SD detrás de donde se coloca parada la Switch y muchas veces la USB se me corrompe. Desconozco si esta es la causa, pero decidí mejor manejar la Sysnand por ese motivo, no estar metiendo los juegos desde cero a cada rato. Es sencillo lo que necesitan. Lo primero que necesitan es un archivo de texto, que lo dejaré acá abajo, el cual van a pegar a la ruta en donde está su archivo IPINI, y eso sería todo. Simplemente pegarlo. Previamente ya debe estar configurada la tarjeta con ETA, que el que quieran solo reemplacen el archivo y ya les aparecerá la Sysnand. Con eso me retiro, espero haberlos ayudado.